Bienvenidos a Horror Sapiens, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Yo soy Suspiria, en medio de todo lo que sucede en esta atribulada ciudad. Y con un programa dedicado a los cuentos de vampiros, un poco la literatura y qué fue lo que estuvo pasando entre los siglos XVIII y XIX. No vamos a hablar de todo, sería imposible terminar, pero vamos a hablar de los hechos más notables que tomaron lugar en ese tiempo. Saludos a Cobalt y a Madara que están en el chat y a todos los que nos están siguiendo. Les recuerdo que estos programas se suben en directo terminando el programa sin cortes a YouTube. Aquí abajo tienen la dirección. Si les gusta, suscríbanse, den like, comenten si tienen ganas de escuchar algo en particular. Sus comentarios siempre son muy importantes para nosotros. Y pues vamos a empezar con todos estos vampiros. Bueno, pues vamos a iniciar con qué es lo que pasa entre 1720 y 1740. Y es que empiezan a propagarse eh, todo tipo de leyendas de vampiros como locos. Todo el mundo tenía un vampiro en su pueblo, todo el mundo había desenterrado a alguien, todo el mundo había sido víctima de alguien que había llegado, que había hecho alguna trastada o alguna cosa incierta por ahí, atacado a la gente, se habían abierto ataúdes, en fin, era una situación verdaderamente espeluznante lo que se estaba viviendo y gran parte de la culpa de que esto sucediera o de la responsabilidad de que esto sucediera es que el erudito benedictino Dom Auguste Calmet, el señor de la imagen, decidió publicar un volumen. Él era especialista en todo lo que vienen siendo las criaturas que aparecían en la Biblia, tiene varios tratados por ahí y llegó a su conocimiento toda una serie de historias que tenían que ver con muertos, fantasmas, aparecidos, vampiros, etcétera, y decidió hacer un tratado que en breve lo conocemos como el Tratado sobre los Vampiros, que ustedes lo piden así en las librerías y lo encuentran, lo buscan así en internet y lo encuentran, pero el verdadero título de este copioso volumen era Disertaciones sobre las apariciones de los ángeles, demonios, espíritus y de los revinientes y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia. Un título bastante complicadito. ¿Y qué pasa con las disertaciones? Que empieza a hablar acerca de un tema y debraya un poquito alrededor tratando de explicar qué es lo que pasa, a dónde va, por qué suceden todas las cosas que están sucediendo. Finalmente llega el punto en el que se desata una moda, ¿no? En la que todo el mundo quiere los textos de Calmet y se empiezan a propagar por toda Europa, todo el mundo los lee, los comparte, se cuentan las historias, le agregan de su cosecha y se convierte en un relajo tremendo. Otro erudito, que es el padre Feijó, pero él en España, no en Francia, en su Teatro Crítico Universal, en el último tomo, tiene un apartado acerca de brujas, duendes, vampiros, todo lo que se les ocurra, donde dice que esos son fantasías populares que forman parte del folclore, que es un imaginario colectivo, que no tiene uno que darles importancia, pero Calmet te deja en la cosa de ¿serán o no serán? Está relacionado con esta figura bíblica y está relacionado con esta mitología o con esta leyenda, con este folclore, pero te deja siempre la cosa de que si existen o no existen tanto ángeles como demonios, como vampiros, fantasmas, espíritus y todo lo que se les ocurra. Entonces, se volvió muy rico Calmet con la venta de este libro y muy famoso, al grado que Voltaire hasta habla en contra suya, ¿no? De cómo es posible que Calmet esté teniendo tanto éxito si habla de puras vaciladas. Pero pues, ¿qué no iba a ser vaciladas para Voltaire, ¿no? Pero sí, las ventas y las reimpresiones fueron tremendas. Fue
tal el relajo que se hizo de que todo el mundo tenía su versión de vampiro, en todos los pueblos habían, que ocurrieron dos cosas más en el siglo XVIII. Por un lado, el Papa Benedicto XIV decía que eran mentira todas estas historias de los vampiros, que eran ficciones falaces de la fantasía humana, que no se tenían que tomar en cuenta, que el libro de Calmet era fantasía, que, bueno, no decía el libro de Calmet porque no le iba a dar la importancia de decir su nombre, porque si decía su nombre, entonces estaba como adjudicando o reconociendo el trabajo de Calmet, pero decía de personas que se aprovechan de la fantasía para elaborar este tipo de ficciones y crear un pánico, etcétera, y lo rechazó terminantemente. Otra que también lo va a rechazar va a ser Teresa de Austria, pero eso pasa unos cuantos años después. Vamos en línea de tiempo. En 1748 van a surgir una serie de canciones que tienen que ver con hazañas de vampiros, y estas canciones van a tener muy semejante la estructura de la danza de la muerte o de la danza macabra, que era un evento medieval en el cual llegaban los músicos iban todos con unas capas encapuchados de manera que se tapaban el rostro y tocaban melodías alegres, empezaban a sacar a bailar a gente del pueblo, hacían un corro con ellos, como podemos ver en la imagen, y había jóvenes, viejos, niños, mujeres, hombres, embarazadas, de todo. Y al final de la canción se descubrían y tenían una calavera, ¿no? Entonces era la muerte que había sacado a bailar a la gente. Sin importarle quién era, la muerte iba por ti a bailar contigo, a llevarte al inframundo, al cielo o a donde fuera que tuvieras que ir, y era irremediable. Y esta historia de la danza de la muerte va a ser eh, contemplada y revisitada desde muchas perspectivas, y una de las visitas que se le van a hacer en 1748, que ya van como 4 o 5 siglos de danzas de la muerte en fiestas populares, Heinrich August Ossenfelder en Leipzig va a publicar una serie de poemas que tienen que ver con los vampiros. Y los poemas de los vampiros de este hombre se vuelven toda una situación de venganza y de... No es solamente el fantasma que viene a vengarse, sino que viene reencarnado, ¿no? O sea, es un fantasma que habla e interactúa y demás. El poema principal de Senfelder va a tratarse de un joven que está enamorado de una chica, la chica lo rechaza, él dice que la ama tanto que va a trascender la frontera de la muerte, va a venir del más allá, convirtiéndose en un vampiro y yendo a visitarla a su lecho todas las noches de su vida. Ya se podrán imaginar el espanto de la pobre chava que dice, pues este stalker, pues, ¿para qué lo quiero, no? Que desaparezca de mi vista cuanto antes. Y eh, esa va a ser una. Van a haber otras canciones que hablan sobre volver de la tumba, para visitar a los seres queridos, para saldar cuentas, tanto positivas como negativas. En fin, van a ser una serie de eh, historias que van a correr por ahí. Si alguno de ustedes le está interesado en escuchar una de las múltiples músicas que tenían las danzas de la muerte, les voy a pasar aquí en el chat un link que es la danza macabra de Saint-Saëns. Y vamos a pegar por acá. Ahí está la danza macabra. Si quieren escuchar la música, para que se den una idea, la mayoría de la música cercana a la danza macabra, si ustedes están familiarizados con una banda que se llama Dead Can Dance, busquen el saltarello de Dead Can Dance.
Saltarello de Dead Can Dance, que es más o menos la música que se utilizaba para las danzas de la muerte. Ahora, va a haber una figura en este siglo XVIII muy, muy, muy importante en muchos sentidos, que va a ser el holandés Gerard van Swieten, que es el hombre de la imagen. Este señor, eh, realmente su contribución a todo lo que es la medicina es trascendental. Resulta que Van Swieten había sido un muy buen médico, trabajaba él en Holanda, le iba bien, y de repente por una serie de eventos termina conociendo a Teresa de Austria, la emperatriz. Como que conectan muy bien sus ideales. Se enferma la hermana de ella, Van Swieten empieza a tratarla, empieza a hacer una serie de cosas, y aunque finalmente la hermana de Teresa, Ana, fallece, el tipo de tratamiento y todas las cosas que hacía Van Swieten van a hacer que ella se replantee muchas cosas que pensaba acerca de la medicina. Nosferatu, saludos a todos por allá. Este, mm, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un médico holandés con los vampiros? ¿Y qué tiene que ver con sus avances en la ciencia? Pues tiene que ver muchísimo. Para que lo ubiquen más o menos en tiempo y espacio, su hijo, Gottfried van Swieten, va a ser uno de los patronos, mecenas, de Mozart, para ubicarlos un poco en tiempo y espacio de lo que está sucediendo. Y Gottfried no se dedica a la medicina como lo hace su padre, Gerard, y Gerard empieza a reformar todo. Una vez que tiene carta abierta de Teresa, él era empirista, él era experimental, él creía en el método científico, él creía en el razonamiento, él creía en la lógica, él era un hombre que no se dejaba llevar ahí por eh, influencias falsas, pensamientos que no tenían mucho peso. O sea, él tenía que comprobarlo todo. Y estando al servicio de Teresa, en 1755 se va a dar un caso en un pueblito en el que se dice que una muerta había salido de la tumba, que había atacado a gente. Entonces van, exhuman el cuerpo y la encuentran con pues, las marcas de sangre en las comisuras de los labios, que ya habíamos hablado en otro programa, de cómo tiene que ver con un proceso interno de descomposición humana. Y pues quieren convertir en Yakimeshi el cuerpo de la vampira. Manda el alcalde a toda prisa correspondencia, se entera Van Swieten, manda unos peritos para ver qué es lo que está pasando, pero la gente tenía tanto miedo que les importó un comino que la orden de esperen a tener noticias, ahora sí, noticias del imperio, y ya habían estacado a la chava, la habían decapitado, habían quemado su cuerpo en partes separadas hasta convertirla en la ceniza más fina, más imposible de reconstruir posible. Y se llevaron con Van Swieten los médicos que él había mandado a hacer el peritaje, todos los testimonios de la gente que había tanto visto a la vampira en acción como cuando la desenterraron, todo lo que hicieron, cómo reaccionó el cadáver. Tenían un cuestionario bien específico, así de una sutileza forense maravillosa, de este pensamiento increíble que tenía Gerard Van Swieten. Y le dice Teresa de Austria, bueno, y a todo esto, señor Van Swieten, ¿qué fue lo que sucedió? Y Van Swieten empieza a escribir el informe médico sobre los vampiros, que va a ser este texto, se consigue por ahí, principalmente en inglés, no lo he encontrado en español, posiblemente lo haya, en el que explica todo lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasa con el suelo?
si tiene arsénico, si no tiene arsénico, si está muy húmedo, si no, qué tan cerrada está la tapa del ataúd, si se puede descomponer o no. Habla de todos los procesos de fermentación en ausencia del oxígeno, explica la relación entre las epidemias y los presuntos síntomas de vampirismo, habla de la negligencia tanto de las investigaciones judiciales como de la carta abierta que se le da a la gente para que haga lo que les dé la gana con estos cuerpos, haciendo unos rituales que Van Swieten me gusta mucho cómo los define como magias póstumas. ¿No? Ah, entonces como este es un vampiro, yo voy a hacer la magia, voy a hacer el tratamiento especial de estacar, cortar la cabeza y reducir a cenizas los diferentes pedazos del muerto para que eso no vuelva a suceder y se pone furioso. Dice Van Swieten que eso es una falta de respeto total hacia la dignidad tanto del muerto como de la familia del muerto, que no deja de ser una mutilación y además una mutilación de cadáver. O sea, es algo gravísimo desde el punto de vista religioso, jurídico, médico. Es una cosa asquerosa que no debería de suceder jamás. Entonces, en este informe médico sobre los vampiros, va a tener mucho revuelo eh, y Teresa va a apoyarse también mucho en el consejo judicial que le va a dar Gerard Van Swieten. De hecho, está la Constitución Criminal Teresiana, que si la buscan la van a encontrar y lleva a la prohibición de prácticas supersticiosas sobre los cadáveres, independientemente de lo que sea. Si la persona ya está enterrada, se aparezca o no se aparezca el vampiro, el fantasma, lo que sea, no se puede tocar ese cuerpo. Está prohibido por la ley. No se pueden estacar a los muertos. No se pueden cortar en cachitos. No se pueden decapitar. No se puede cremar el cuerpo. No se puede tocar a los muertos y punto. Dejen a los muertos en paz, ¿no? Y va a ser interesante cómo se va a cambiar la ley de qué hacer en estos casos, porque pues no había una ley. Desde el siglo XI que empiezan los relatos en las alcaldías que llevan estas bitácoras de acontecimientos eh, inusitados o de que los acontecimientos inusitados iban desde hubo un cometa, pasó el noble no sé quién la noche en el pueblo, nos encontramos una persona atacada por hombre lobo, eh, parece ser que la persona que murió hace 3 días salió de la tumba y se fue a la taberna a pellizcar a las muchachas, todas estas cosas inusitadas aparecían y no había una reglamentación de qué hacer, nadie sabía qué hacer. Ivan Swieten dice, se acabó. O sea, todo tiene una explicación racional, esto no debe ser, y sigue con su trabajo de médico y va a cambiar, que esto a mí me parece maravilloso, va a cambiar los métodos de acercamiento y trato con pacientes y va a meter muchísimas cosas dentro de la medicina austríaca que otros países van a imitar, ¿no? Estoy hablando de protocolos higiénicos, estoy hablando de llevar una documentación sobre los pacientes, hace muchas cosas muy interesantes por ahí, Van Swieten. Si bien no es el único médico ni es el padre de todas estas ideas, sí va a tener un papel muy, muy importante dentro de todo este auge del siglo XVIII con las supersticiones de vampiros. Y vamos a saludar por acá a Nosferatu, a Lisidra, Comanderut, Cobalt, Dinaterra, Madara, Marco Segovia, quien seguro conoce el trabajo del doctor Gerard Van Swieten, Social Streamer Growth y Jess. Hola Jess. Y a todos los que luego nos acompañan en emisiones tardías porque no se pueden conectar o que ya siguen el programa por YouTube porque el horario les queda mal, pues saludos a todos ustedes. Y pues vayamos con los siguientes vampiros del siglo XVIII. En 1773 va a estar este notable caballero Gottfried August Burger,
Va a ser un poema que se llama Lenore, pero a él se le conoce no solo porque hace mucho por la balada alemana, la manera en que la va a refrescar y la va a cambiar desde los Minnesänger realmente tenían una estructura muy específica y él se va a atrever a hacer algunos cambios estructurales importantes. Y también va a ser uno de los autores más importantes del Sturm und Drang, la tormenta y la pasión, como se le conoce en México, a la que pertenecen Schiller, pertenece Goethe, y que tiene que ver con esta literatura, que es así como la precursora de la literatura gótica ya de Horace Walpole. O sea, no puede existir ni Walpole, ni Radcliffe, ni el monje Luis, ni Edgar Allan Poe, ni Gustavo Adolfo Becker sin el Sturm und Drang, donde los personajes van a ser muy intensos, van a estar abandonados del mundo, van a ser un poco los parias, los desahuciados, los intensos que no tienen un lugar en el mundo reglamentado y común en el que la gente normal se siente a gusto, ¿no? Van a ser unos engendros emocionales, intelectuales o físicos, estos, y a veces los tres simultáneamente, los personajes del Sturm und Drang. ¿Qué personajes hay? Guillermo Tell, que se rebela contra la autoridad y finalmente él tiene que probarse lanzando una flecha que va a estar hacia una manzana que está en la cabeza de su hijo, que hasta está la obertura de Guillermo Tell de Rossini, que todo el mundo la conoce, pero nadie sabe que se llama así. La hemos visto en caricaturas, la hemos visto en películas, la hemos visto en todas partes. Va a estar por el lado de Goethe, va a estar el joven Werther, que está loco de amor por Carlota y las cosas van muy, muy mal. Va a estar Fausto, el Fausto de Goethe, que es espeluznante toda la historia. Y Burger va a tener un poema llamado Lenore. Lenore escrito Lenore, que obviamente va a inspirar obra de Edgar Allan Poe. Y se trata de una joven que ha esperado el retorno de su prometido, que se fue a pelear a la guerra de los 7 años, y pasa el tiempo y el chavo no vuelve, pero ella lo espera fielmente, ella confía en que va a llegar el momento en el que el chavo va a volver. Y finalmente una noche, ¿quién? Soy yo, mi vida, ¿no? Es el prometido, le dice que ha llegado por ella, que se van a casar y que tienen que irse rápidamente para que se casen y se consume su matrimonio, porque él ya no puede vivir un segundo más sin ella y ella sin él. Entonces, lo que va a hacer es que va a montar a Lenore en su corcel y van a empezar a viajar a través de unos paisajes que cada vez son más bizarros, más macabros, así como cuadro de Santiago Caruso, hagan de cuenta, una cosa así muy, muy extraña. Y se da cuenta de ella de que están viajando hacia la luna y que la velocidad a la que van en el corcel no es posible. Le dice, pero ¿por qué vamos tan rápido? Y su prometido le dice, porque los muertos viajan deprisa. Y aquí ustedes seguramente están diciendo, esa frase es de Drácula, la toma de aquí Bram Stoker, y Lenore le dice, es que deja a los muertos tranquilos, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que los muertos viajan deprisa? No sé qué. Se empieza a acercar el sol y ve ella ve que entran en una residencia, hay un lecho nupcial así espectacular y de repente como que enfoca bien ella y se da cuenta de que la residencia es un cementerio y el lecho nupcial es la caja del muerto donde está a media descomposición su amado y empiezan a danzar todos los fantasmas alrededor de la chava y dicen, no hay que medirse con Dios, ¿no? Y ahí los dejo de la historia. Este, el poema Lenore de Gottfried Burger, pues va por ahí
y lógicamente va a influenciar a muchos más. 20 años más tarde, en 1797, bueno, 24 años más tarde, va a aparecer de Samuel Taylor Coleridge Christabel, que ya habíamos hablado de este poema que tenía obsesionado a Lord Byron, que todo el rato en la Villa Diodati lo estaba leyendo todas las noches después de cenar, leía completo Christabel, y leían también los cuentos de Fantasmagoria sobre esta muchacha Christabel que está dormida, se despierta, va a rezar a un bosquecito que está ahí en su propiedad, cuando se aparece una muchacha llamada Geraldine, a la cual bueno, finalmente invita a que se vaya a dormir con ella a su lecho, y comienza el relato de Geraldine, que resulta ser una vampira en pos de venganza, ¿no? Y cómo va empezando a seducir a Christabel, es interesante. Samuel Taylor Coleridge no se atreve a entrarle mucho al erotismo, deja caer por ahí dos, tres cositas, pero esto lo va a retomar un poco después Sheridan Le Fanu en su Carmila, y pues Carmila y Laura, pues donde se quedaron Cristabel y Geraldine, pues aquí ellas arrancan el camino con una historia de un erotismo muy particular que va a estar por ahí. Jess Araiza. Saludos desde el taller de Montetasco, con las manos bien tasajeadas, pero intentando ser almas puras. Pues sí, mi vida trabajas con pura plata. Qué ganas de ir a verte un día a tu taller, Jess. Me encantaría irme a dar una vuelta por allá contigo. Luego mándame un correíto o algo y nos ponemos de acuerdo tú y yo para vernos, porque tengo unas ideas que posiblemente tú puedas ejecutar de una manera impecable y me encantará hacerlo. Pues muy bien, después de Cristabel va a haber otra historia. Poco tiempo después va a salir este poema largo, Thálaba el Destructor, de Robert Southey. Me encanta eso de Thálaba el Destructor, ¿no? Es así como nombre de luchador. Me encanta la historia. Bueno, Southey con mi comentario de estarse retorciendo en la tumba. Es bastante largo, hay muchos paisajes. Hay uno en el que la esposa de Thálaba, que se llama Oneiza, se convierte en vampira. Después de una serie de aventuras, Oneiza se convierte en vampira. Él está hechizado por ella, él no la quiere soltar, él está muy enamorado, y es la misma historia de la muerte enamorada de no puedo dejar ir a esta mujer, la novia de Corinto de Goethe. No puedo dejar ir a esta mujer es para mí, esta mujer no la puedo olvidar, y decide ir a verla al cementerio, pero su suegro, el papá de Oneiza, decide ir a acompañarlo, y cuando llegan está ella saliendo de la tumba, envuelta en una luz azulada, aquí bien creepy, pero irresistible, ¿no? Los resplandores del ataúd. Y su suegro trae casualmente una lanza con la que va a atravesar el cuerpo de esta muchacha, y ella pues se va a desmoronar ahí mismo, ¿no? Dice Southey que él sí tomó inspiración de cosas cuando le preguntaron que de dónde sacó esto. Dice, bueno, de Viaje al Levante de Tournefort y también de algunos textos de Auguste Calmet, de estas muertas que salen de la tumba y que tienen toda esta magnificencia alrededor. Por ahí va. La novia de Corinto, que ya habíamos hablado de ella también en otro programa de Goethe, de cómo es la historia de dos amigos que se prometen por su gran amistad que si tienen hijos los van a casar entre ellos, pero uno de ellos tiene una hija y su esposa es cristiana y rechaza a los paganos por encima de todo, encierra a su hija en un convento, y una noche
pasados muchos años, va el novio a buscar a la chava, pero algo le sucede que llega tarde en la noche y la criada que le hable, que le abre la puerta, ¿sí? Soy el prometido de la señorita, lo que pasa es que tuve una serie de inconvenientes y estoy llegando apenas permítame tantito. Va la chava, le dice la señora le dice, ya te están preparando un cuarto donde tiene una cena lujosa, la cama, todo está perfecto. Se va para dejarlo descansar y cenar y entra una chava y le dice, ¿tú eres mi novio? ¿Tú eres? Sí, tú eres. ¡Ah, qué emoción!, ¿no? Y empiezan a platicar en lo que él cena y esta chava pues lo empieza a seducir hasta que, como podemos ver en la imagen, este, los besos se convierten en caricias, las caricias se convierten en intercambios de fluidos y en medio de toda la situación, con el escándalo que estaba haciendo la chava, entra la mamá, la ve y dice, ¿qué es lo que está pasando, no? Y nos enteramos de que la chava se suicidó en el convento porque ella no creía en nada de lo que su madre creía, ella quería casarse con este chavo, ella toda su vida soñó con ese momento y su madre decidió meterla de monja para que, con tal de que no se casara con un pagano, ¿no? Por las pistolas de la mamá, entonces la chava se suicida en el convento y al ser una suicida tiene posibilidad, de acuerdo a la mitología, de convertirse en vampira, regresa a reclamar a su amado, y pues lo vampiriza y es una cosa interesante. Hospedaje gratis, Jess. Jálese. Pues me jalo. Me jalo para Tasco. Sí, no, pues estaría padrísimo. Me encanta la idea, Jess. Me encanta la idea de irme para allá. Hay que planearlo bien y hacerlo. Este señor es Ludwig Tieck. Y tanto él como Ernst Raupach van a ser los posibles autores de una historia que sale en 1823 y que va a ser un hitazo que se llama No despertéis a los muertos. Nuevamente vamos a tener la mujer que muere, el hombre que no puede olvidarla, qué pasa con esta historia de la muerta. Y si ustedes han leído Ligeia de Edgar Allan Poe, van a notar, ahora que les cuente un poquito de la historia de Raupach, una serie de coincidencias con Ligeia, pues bastante intensas. Vale muchísimo la pena, no despertéis a los muertos. Ahí les va la historia. Es un lord de Burgundia, que se llama Walter, y él tiene una esposa llamada Brunilda, y Brunilda muere, y él está desconsolado porque el amor de su vida era Brunilda, y Brunilda, y Brunilda, y Brunilda. Total que no puede olvidarla, sin embargo decide volverse a casar y se casa con Swanhilda. Piensen en Rowena. Se casa con ella, tiene 2 hijos, pero sigue pensando en la otra y se va al cementerio a buscarla, y se pone en la tumba y llora y sufre, etcétera, mientras está casado con Swanhilda y tiene los hijos con ella, hasta que en una de las visitas que está él en el cementerio hay un hechicero que casualmente había ido ahí a buscar ciertas plantas que solamente las que están en el cementerio le servían para sus hechizos. Y Walter empieza, es que yo amo a esta mujer, es que si volviera y le dice, pues puede volver, haz que vuelva. No, o sea, no hay que despertar a los muertos, hay que dejarla tranquila, porque si la despertamos, no te la vas a acabar, te van a pasar muchas cosas horribles, la desgracia y todo lo nefasto del universo van a surgir, van a ir en tu contra, te va a ir fatal, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero dice, no me importa, pagaré lo que sea. Total que después de mucho insistirle que no despertar a los muertos, no despertar a los muertos, el hechicero dice, bueno, está bien, vamos a despertarla, pero si algo sale mal, me puedes encontrar en tal fecha, en tal lugar, y yo te ayudo a acabar el encantamiento. Entonces,
logran volver a la vida a Brunilda, pero pues cómo va a explicar que Brunilda está viva si está casado con Suagilda. Entonces le exige que se separe de Suagilda para que puedan vivir su amor y la lleva a vivir a uno de sus castillos, porque tenía muchísimo dinero el Walter, donde nada más tiene un criado que se hace cargo de ella para no despertar sospechas. Y el criado es de súper confianza y tiene promesa de total secrecía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues empieza a morir gente casualmente en la región y cada vez los muertos se van a acercar más y más y más a Walter. Y ya no les voy a decir más nada de la historia porque, híjole, es buenísima. No despiertes a los muertos o no despertéis a los muertos. Es el título del relato. Lo encuentran con Raupach, lo encuentran con Tiek, lo encuentran muy fácilmente. Creo que lo tienen en la página del Espejo Gótico, que ven que suben muchos relatos de vampiros, de fantasmas, etcétera. Yo les tengo un respeto a las personas encargadas de esa página total. Debe tener, yo creo que lo menos 15 años que me meto ahí, que luego estoy buscando cuentos o enlaces o traducciones o que no me acuerdo de alguna cosa y prácticamente siempre he encontrado lo que busco. Digo, las cosas que no encuentro es porque es casi imposible encontrarlas en español, pero tienen un trabajo bárbaro los chavos del Espejo Gótico. Honor a quien honor merece y mención a quien mención merece. Hola Joe, ¿cómo estás? Lurks, bienvenido. Lizibeth, bienvenida. ¿Quién más anda por aquí llegando nuevo? Pues creo que son nada más ustedes. Y vamos con el siguiente. Lord Byron, 1813. Este poema se llama El Yaur y mucho de lo que conocemos del héroe byroniano que va a ser una tragedia tremenda, luchando contra la adversidad, etcétera, va a estar por ahí la historia. El protagonista va a ser condenado por asesinar a otro personaje que se llama Hassan. Y la condena que tiene es un maleficio en el cual se convierte en un vampiro que tiene que beber sangre a fuerzas. Él no quiere beber sangre, él no quiere alimentarse de otras personas, considera que eso no debe ser, no puede ser, es algo terrible. Pero no solamente eso, sino que la gente de la que se alimenta tiene que ser gente que él ame o haya amado. También se agarra ahí espontáneos que van cruzando la calle, cosas así. Pero tiene que beber la sangre y destruir las vidas de todos a quienes amó. Entonces es denso lo que sucede. El poema es bastante largo. Este es un pasaje del poema, no todo el poema es sobre el evento de vampirismo, pero sí vale la pena el Yaur de Lord Byron. En 1819, su secretario médico enamorado y fan número uno, John William Polidori, el hombre de la imagen, que es uno de mis ídolos de la vida por muchísimas cosas, eh, va a ser retado por Byron. Ya habíamos hablado que ese verano se van a juntar en Villa Diodati y en el lago Ginebra, Lord Byron con Polidori, que están rentando la casa, van a invitar a pasar el verano al poeta Percy Shelley. Si nunca han leído a Shelley, prueben su elegía Adonais. Lean nada más el primer canto, ya luego si después del primer canto quieren seguir leyendo, pero para que se den una idea del tamaño monstruo que era Shelley. Él se va a casar con Mary Wollstonecraft Godwin, que se va a convertir en Mary Shelley, y la hermanastra de ella, Claire Claremont, quien va a tener un hijo con Lord Byron, producto de sus amoríos, llamada Alegra. Pero bueno, hace una apuesta
Lord Byron, porque el clima está horrible, llueve todo el día, no pueden salir a pasear, no pueden hacer nada. Y lo que tienen que hacer es escribir a lo largo de varias semanas la historia más espeluznante jamás escrita. Y de esa noche van a salir dos obras maestras. La primera, Frankenstein, de Mary Shelley, que uno dice, o sea, esta chamaca tenía 17 añitos cuando hizo todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y la segunda, El vampiro de Polidori, que va a ser una de las imágenes eh, que van a establecer cómo van a ser los vampiros de todo el siglo XIX. En la historia hay un narrador que se llama Aubrey, quien conoce en un evento social a Lord Ruthven, que Ruthven suena así como ruthless, así despiadado, ¿no? Y Ruthven tiene una influencia magnética sobre la gente que conoce. Toda la gente cae bajo sus encantos y es un cuate al que le gusta no solamente ganar, sino ganar y destruir al otro. O sea, hay una partida de cartas, pues no solamente te voy a arruinar hasta quitarte el último centavo aunque yo no lo necesite, sino que además te voy a quitar otra cosa que tú hayas amado muchísimo en tu vida. Entonces, este constante deshacer a todos los que lo rodean y quitarles todo lo que ama es bien interesante porque no solamente está la parte del vampiro de sangre, sino que además es un vampiro energético, es un vampiro psicológico, es un vampiro emocional, es, es un devorador y deshacedor de todo, ¿no? Entonces, el vampiro de John William Polidori, si no han leído el relato, es bastante cortito, son como 16 páginas, una cosita así, pero vale la pena. Van a encontrar el lenguaje y el tipo de escritura un poco lento, pero tomen en cuenta que tenemos 200 años de diferencia con ellos, entonces pues obviamente el ritmo va a ser muy distinto, pero la sede de destrucción de Ruthven sí vale una muy, muy buena leída. Siguiendo por estos caminos, en 1845 va a aparecer un Penny Dreadful. ¿Qué es un Penny Dreadful? Es un librito por entregas que salía, hagan de cuenta estas revistas que compramos luego en los puestos de periódicos que salen cada 15 días, que tienen ahí el relatito y así las novelitas de Jazmín y todo ese tipo de cosas, que cada 15 días tienes un capítulo nuevo. Pues bueno, en Inglaterra habían unos libritos de este tipo que se llamaban Penny Dreadfuls porque constaban un penny, que era una monedita de 5 centavos, me parece, y dreadful, que quiere decir así como horrible o espeluznante, etcétera, porque por un lado estaban hechos con el papel más barato que había, con la tinta más barata que había, así que cambiabas la página y te quedaba la tinta en el dedo, o sea, así tal cual. Eran muy baratos, eran muy mal hechos, que era uno de los motivos por los que se les llamaba Dreadful, y también eran Dreadful porque tenían unas historias de horror. Y pues en la época victoriana, pues las historias tenían que ser así como que bonitas, que levantaran el espíritu, que te hicieran creer en la humanidad, que tuvieran todas estas maravillas, pero las Penny Dreadfuls no querían eso para nada, para nada, para nada. Y de ahí va a salir la historia de Barney el vampiro, que nosotros oímos Barney y pensamos en un dinosaurio que habita en nuestras mentes, no pensamos en un vampiro. Y la historia de Barney, bueno, pues va a ser bastante interesante. Escrita por James Malcolm Rymer, tiene como 1000 y cacho de hojas. Eh, Prácticamente todo el mundo está familiarizado con el inicio. Yo confieso, no, llegué a la mitad y dije me rindo, en otra ocasión la retomo y han pasado como 16, 17 años y no he retomado Barney.
este, porque para lo que tenemos ahora es superior la complejidad de la trama, ¿no? Y aparte le va fatal al Barney, ¿no? Es así, como, como un poco el vampiro fracasado, ¿no? Que llega a atacar a las chavas. De hecho, empieza con una escena que para nosotros ya es el lugar común, ¿no? La noche de tormenta, está la chava así en su lecho, lánguida y sensual con su camisón blanco, el cuello, larguísimo, inmaculado, y el vampiro en la ventana, así haciendo así con las uñitas, ¿no? Tratando de entrar en la habitación de la muchacha para beber de su sangre. Este, que uno lee esa escena en Barney the Vampire y dice, ay, ternurita, porque pues ya lo que hemos visto, la escena del vampiro en la ventana de Salem Slot, que si te pegas tres brincos, pues ves el vampiro de Barney y pues te hace los mandados. Pero es un documento muy interesante porque si tiene 1000 y pico de páginas, quiere decir que la gente compraba y compraba y compraba y compraba y compraba y compraba el Barney. Había un apetito por leer historias de vampiros en 1845. Era una novelita por entregas. ¿Qué pasaba con Víctor Hugo? ¿Qué pasaba con Dumas? ¿Qué pasaba con todos estos? Que como se daban por entregas, si la gente seguía interesada, la historia seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Este, eh, ¿Cuántos mangas, animes conocemos que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen? Y va uno en ¿cuántos capítulos lleva One Piece? Por Dios, 1000 y cacho, ¿no? Y la gente sigue pegada a la historia y va a ser un poco lo que va a pasar con Varney. Aunque le va luego medio mal, pero pues por ahí lo tenemos. Hola, yo. Y el último relato de esta noche, porque estos son así como los más taquilleros, los más famosos, los más conocidos y los que todo el mundo debería de darle una repasadita. Va a ser este relato de Rubén Darío que se llama Tanatopia, que es de 1893. Ahora, hay que tomar en cuenta varias cosas importantes de Rubén Darío. Él va a ser el padre del modernismo. En 1888, él va a publicar su poemario Azul, que es una maravilla. Si no lo conocen, léanlo, donde va a tener una serie de recursos que van a llegar a unos alcances muy importantes porque es el primer movimiento literario latinoamericano que consigue hacer eco en Europa y en Asia y en todas partes donde llega, se convierte en algo maravilloso. La manera que trabajan los cinco sentidos, las descripciones, la musicalidad, las imágenes, se sale de todos los moldes, es completamente original, aunque va a tomar cosas de repente de Oriente, eh, de repente las estructuras de los haikus y demás, estas imágenes breves y contundentes de la poesía japonesa, van a ver las visitas hacia Asia, más no, hacia Asia sonó muy extraño, pero bueno, ustedes me entienden. Todo esto va a tener gran influencia y el modernismo va a tener dos momentos. La primera etapa, que es cuando sale el libro de azul y tenemos todos estos poetas, que tienen candidez y que tienen belleza y demás, pienso en Asunción Silva, y luego va a haber una parte oscura del modernismo, donde se va a mezclar un poco con el simbolismo francés, que es la literatura de Charles Baudelaire, eh, los poetas malditos, ¿no? Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, el mismo, ay, se me fue el nombre del amante de Rimbaud ahorita, que escribió Las Saturninas. ¿Será posible que se me haya ido el nombre de este hombre? ¿Cómo es posible que se me fue? Si es el que les puso a los poetas malditos, por Dios, ahorita me acuerdo de su nombre. Ay, el que escribió Las Saturninas, el pelón, se me fue el nombre. Robert Zulis hace su papel en Eclipse del Corazón, que es una película maravillosa de los poetas malditos, bueno, del amorío que tienen, porque no puedo con el nombre, ahorita me acuerdo.
Y bueno, el caso es que estos poetas malditos, los simbolistas, el naturalismo de Emile Zola, etcétera, se va a mezclar con el modernismo y va a haber una segunda etapa del modernismo que va a ser súper, súper, súper oscura. Porque luego dicen, no, sí, es que a mí me gusta la literatura oscura. Léete a los modernistas latinoamericanos, o sea, léete al Clemente Palma, que viene en el siguiente programa. O sea, uno lee Mors ex Vita de Clemente Palma y se sobresalta, o sea, no das crédito. Uno lee Salamandra de Fren Rebolledo, de esta vampiresa que decide que va a hacer que un chavo se suicide y toda la novela de Salamandra es el plan de la chava para que se suicide el chavo, ¿no? Su enamorado. Toda la novela es cómo planea ella el suicidio de él. Pensamos en la Laurane de Ears, en todas estas cosas, y tiene esa misma oscuridad. Entonces, sí, léanselos. Léanse a todos los latinoamericanos del modernismo, tanto de la primera fase como de la segunda, los poemas de Tablada y de Javier Villaurrutia, los cuentos de Bernardo Couto, eh, hombre, no acabo, Ciro Ceballos, ¿no? Hay muchas cosas que leer de ellos. Este, ya en noviembre tenemos nuestro programa de los modernistas latinoamericanos, más en forma para hablar de ellos, pero de los relatos de vampiros, Clemente Palma tiene, pero él entra en siglo XX, porque él es del tantito posterior a Darío, y esta historia de Tanatopia, que el nombre quiere decir el que observa la muerte, de Thanatos, muerte, ops, óptico, ver, ¿no? Los que ven la muerte, es un cuentazo, no se los voy a contar todo, pero trata de un chavo que muere su madre y su papá decide mandarlo fuera, que estudie y crezca y se convierta en un hombre, etcétera. Y cuando vuelve el chavo se da cuenta de que su casa está muy cambiada, que su papá no es como él recuerda que era su padre y que además está casado con una señora que es una señora muy extraña, de labios muy pálidos, que siempre está fría y eh, y dice que los ojos de la madrastra no, o sea, en palabras textuales de Darío, me poseyó el espanto, pues en aquellos ojos no existía brillo alguno. O sea, ojos muertos, o sea, no sé si les ato, bueno, iba a ser un comentario muy macabro de si han visto los ojos de los muertos, si han visto los ojos de los muertos, saben que los ojos de los muertos no tienen brillo alguno. Y los ojos de los vivos, sí. Y ver los ojos de la madrastra, que son estos ojos muertos, y de repente empieza a descubrir que su papá así como que está metido en el ocultismo y haciendo una serie de cosas extrañas, y la madrastra que, que pues como que el olor que tiene la madrastra y cómo se le acerca, perdón, este, y cómo empieza él a descubrir que es una vampira. Es muy padre el cuento de Tanatopia de Rubén Darío. Y estos serían los relatos que considero yo debemos conocer todos los aficionados de los vampiros. Hay muchísimos más, ¿eh? O sea, está lo de Charles Nodier, está La ciudad vampiro de Paul Feval, está, ¿cómo se llama esta chava? La sangre del vampiro de Florence Marryat. O sea, están todos los de Drácula's Brood, que son un montón. Mary Elizabeth Braddon, Algernon Blackwood, el Orla de Guy de Maupassant, que va a tener también muchísimo peso en la concepción del vampiro. El Orla de Guy de Maupassant, en serio, si no han leído el Orla, no pueden seguir viviendo sin leer el Orla de Guillermo Passat. Uno es el mejor cuentista de la historia para mí y creo que he leído
suficiente, me atrevo a decir que es el mejor cuentista de la historia. Y la historia relatada en el Orla de cómo se empieza a vampirizar todo alrededor es una obra maestra, ¿no? Ya me dieron ganas de ponerme a leerla ahorita antes de dormir otra vez, pero sé que sí lo hago. Sé que sí lo hago. Mañana a ver quién me levanta. Bueno, me despierto porque sí tengo muy buena disciplina. Y saludamos por acá a todos los que están. Nosferatu, saludos a Bolivia, a Lisidra, Commander Ruth, Doctor Cobalt, Dinaterra, Lisibeth. Sé que por ahí más tarde se conecta, bueno, a veces no aparece en el chat. Bel Moctezuma también muchos saludos. Lurks, Madara, Marcos, Segovia y Maritza. Maritza, super queridos del programa. Social Streamer Growth, Shipeki, Jess Araiza y Yo. Todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Y de qué se va a tratar el siguiente programa de Horror Sapiens? Que todavía no sé si me voy a aventar el viernes o no. Pero lo siguiente que vamos a tener es los vampiros de principios del siglo XX en la literatura. Y vamos a hablar de cómo todas estas historias de las que hablé hoy, junto con otras que estoy guardando para el próximo programa, van a ir cambiando los rostros de los vampiros en el siglo XX. Mi intención es hacer nada más la primera mitad. Posiblemente llegue hasta los 70 y hable de la entrevista con el vampiro, que ya está la miniserie por ahí. Y es una adaptación desafiante. Yo pensé que la iba a detestar, no la estoy amando, pero no la detesté. Y bueno, ya hablaré de la entrevista con el vampiro y todos los 700 libros de las crónicas vampíricas que se encuentran de este lado. Em, y qué es lo que pasa con Anne Rice. Que Anne Rice también merece su programa. Todo merece su programa dentro de los vampiros. Bueno, no todo merece el programa de vampiros, pero mucho de ellos sí. Pues sin más por el momento, los dejo. Esto fue Horror Sapiens. ¿Y por qué cuento les recomiendo? Shipeki, ya estamos en YouTube. Horror Sapiens con Suspiria. Yo termino de aquí, lo subo y lo grabo. ¿Cuál es el cuento de empezar? Pues depende, yo. Si quieres empezar por lo más clásico y lo más antiguo, que de hecho les voy a subir en la página de YouTube todos los relatos de los que hablo, este, de cuentos, pues posiblemente empezar por, déjame, te anoto los nombres por si alguien más quiere. Lenore de August Burger es un muy buen comienzo. Por supuesto, Cristabel de Coleridge, Carmila de Sheridan Le Fanu. Sí, les mando todos los sexys. Qué cosa conmigo y las vampiras. Es que tenemos que hablar de las vamps alemanas del siglo XX la siguiente semana. Y ya quiero hablar de Marlene Dietrich y de Louise Brooks y de todos estos. Eh, mm, 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 mm. ¿Qué otro? Ah, bueno, por supuesto, no despertéis a los muertos. Que si dices, híjole, nada más quiero leerme uno, no me quiero leer todos, léete No despertéis a los muertos y ya luego seguimos buscando por ahí, ya hablaremos de E.F. Benson más tarde, ¿no? Y de todos los vampiros de la primera mitad del siglo XX. Sería una manera de hacerlo. Ay, muchísimas gracias, Shipeki. Oh, sea, corazoncito, ya. Ya me he vuelto muy suave con los años. Yo antes era una chica muy, muy ruda. Ahora nada más soy una chica con mucho, mucho frío.
Ay, ya ni me puse mi anillo. Es que este anillo sí es la neta. Ya no me puse mi anillo, me acabo de dar cuenta. ¿Cómo puedo andar sin mi anillo de ataúd hablando de vampiros? Es una cosa imposible. Sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a irnos todos a un lugar que se llama Tasco. A ver, allá es Araiza. Y a comprar cosas de plata. Doctor Cobalt. Vámonos a Tasco. Cobalt, vámonos para allá. Joe también viene. Pues vénganse, vamos todos a comprarle ahí muchas cosas bonitas a Jess. Que sí, te quiero hacer un encargo muy particular, pero será en privado. Ay, pues dejemos entonces Horror Sapiens por hoy. Nos vemos la semana que viene para hablar de la literatura de vampiros de la primera mitad del siglo XX. Y va a haber muchísimo latinoamericano, qué cosa. Muchísimo, muchísimo latinoamericano. Este. Y obviamente, pues vamos a hablar de la influencia del cine. No vamos a hablar tanto como en el programa especial de vampiros en el cine y que de las series ya no me dio tiempo ni de hablar de Ultraviolet, que se la debo a Marco Segovia, que, qué buena estuvo esa serie. Pero en fin, pues dejamos todo por el momento. Nos vemos pronto. No sé si vaya a haber programa el viernes. Si llega a verlo, lo haré saber por los conductos habituales. Y les deseo que tengan una semana en la que les vaya bien en todo, que todo les salga fácil, fluido, a la primera, armoniosamente, que encuentren dónde estacionarse, que lleguen sin tránsito, que tengan seguridad en todas las cosas que hacen desde que salen de su casa hasta que llegan a dormir, que en su casa también estén seguros y sobre todo lo que les deseo son muy dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens, yo soy Suspiria, ya saben, me encuentran en el Facebook Suspiria Mostri, en Twitter Mistress Suspiria y en Horror Sapiens con Suspiria en YouTube para cualquier comentario que yo les pueda ayudar. Si hay alguna petición para el próximo programa, hablen ahora o callen para siempre. No tanto como callen para siempre, no. Pero lunática, che. Hola. Llegaste por acá, qué bueno. Que tengan muy bonita semana y nos estamos viendo entonces para el próximo. Hola. Estate pendiente de la página de YouTube, Lunática, porque, ya estabas, es que no te había visto. Te brinqué cuando leí los nombres hace rato. No me acuerdo, pero bueno. Ahorita mismo subo el programa. Gracias por estar por acá. Y recuerden, estas son transmisiones en vivo que como pasa, se sube así uncut, tal cual para los que se pierden el programa. Si quieren estar participando en el programa todos los martes, 9:15 de la noche, hora de la Ciudad de México. Si empiezo más tarde es porque la ciudad no me permitió llegar antes a ser pues una ciudad con mucha distancia y lluvia y calles horrendas, llenas de hoyos. Pero bueno, dulces pesadillas, nos vemos el martes. Muchísimas gracias. Hasta luego.